la verdad. Buenos días para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a dar nuevamente inicio al estudio de Apocalipsis. Hemos venido tratando el capítulo 19 y ya estamos entrando en los últimos versículos de este capítulo. Hoy vamos a tratar el Armagedón y para esto vamos a leer los versículos del 17 al 19. La vez pasada vimos la segunda venida de Cristo en gloria, ahora vamos a ver el Armagedón. Dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Amén y amén. Ya sabemos quién es el que montaba el caballo y cuál es su ejército. Lo dice acá, versículos anteriores del 13 al 14. El que estaba montado en el caballo estaba vestido, estaba su ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Ya todo eso lo vimos, ya sabemos los ejércitos cuáles son, todo eso. Entonces ya ahora enfoquémonos en el Armagedón y en lo que de pronto se ve aquí que parece algo como muy sangriento y de mucha pelea, pero aquí vamos a entender muchas cosas importantes sobre este tema. Entonces el tema de hoy es Armagedón y esto lo hemos venido tratando en Apocalipsis 14, del 14 al 20, en Apocalipsis 16, del 13 al 16 y en Apocalipsis 19, del 17 al 19, como anticipos o profetizado o paréntesis que se hicieron para hablar de este tema. Y tenemos en cuenta lo estudiado, antes de empezar, lo estudiado en Apocalipsis 14, 14. Entonces comencemos por leer ese versículo, Apocalipsis 14, 14. Habla de la visión de Armagedón. Por eso lo que yo les decía, visiones, paréntesis o anticipos de lo que va a pasar más adelante. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces ya usted se encargará de leer el resto para que entienda lo que está hablando aquí. Porque esa hoz aguda, normalmente ¿para qué se usa una hoz? Para cegar. Ya tiene que ver mucho con los cultivos y ya sabemos que esto tiene que ver con las personas. Una nota Scofield. La nota Scofield es de la Biblia que estamos estudiando. Armagedón es el lugar señalado por Dios donde Cristo descenderá a la tierra en gloria y destruirá los ejércitos de la bestia y el falso profeta. Esto está en los versículos 11, 15, 19 y 21. De ahí el capítulo 19. Y asimismo todas las demás fuerzas militares que hayan venido contra la bestia en su ataque a Palestina. Por ejemplo, ahí dice entre paréntesis un ejemplo, este es el comentario Scofield. El resto del ejército de 200 millones del lejano oriente. O sea que según lo que explica allí, esos también van a estar reunidos allí. Véase el capítulo 9 del 13 al 18, Apocalipsis 16 del 12 al 14 y el versículo 16. Y también habla de comparar con Joel 3 del 9 al 16, Zacarías 12 del 1 al 9, Zacarías 14 del 1 al 4 y Mateo 24 del 27 al 30. Dice que la batalla es un cumplimiento de la profecía de la piedra destructora de Daniel 2.35. Véase Isaías 2.12, Isaías 10.20, Salmo 2.9, Apocalipsis 19.19. Dice de leer nota en Daniel 2.35,
leer nota en Isaías 2:2. Pues esas notas están en esta Biblia de estudio que yo tengo, pues de pronto si alguien las puede buscar, notas de estudio de la Biblia Scofield, pero pues ese es el comentario, la nota que ponen ellos ahí. Solamente las comparto para que tengan en cuenta los versículos y de pronto lea Joel, Zacarías y lo que dice en Mateo, que hace referencia a lo que estamos diciendo. Entonces Apocalipsis 19 del 17 al 18. Dice que algunos le han puesto a estos dos versículos títulos como Invitación a la Gran Cena, o el anuncio de la derrota de los impíos, o el exterminio de los enemigos de Cristo. Entonces, para que tengan en cuenta esos dos versículos. Lo más tremendo es de que así se ha titulado esos dos versículos, y prácticamente la invitación aquí son a las aves. Dice así: todas las aves que vuelan en medio del cielo. Pero si entendemos que allí va a haber una destrucción, si allí va a haber una derrota, un exterminio, esas aves no van a ser aves normales, tienen que ser aves carroñeras. Más adelante lo veremos. Entonces, un título que dice ahí: un ángel que estaba en pie en el sol. Entonces, para que vamos entendiendo lo que está escrito allí sistemáticamente. Esto nos habla de que este ángel estaba dispuesto en un lugar visible, notable o sobresaliente. Este ángel está claramente a la vista de todos para hacer un anuncio de importancia. Entonces, que estaba en pie en el sol, o sea, estaba en un lugar visible y lo que él iba a decir era de mucha importancia. Por eso, si estaba en el sol, o sea, demasiado visible, demasiado claro, como para no entenderlo. Entonces dice que clamó a gran voz. Habla de grito muy duro con el propósito de ser bien escuchado. Nosotros vimos la palabra megáfono, lo que significa del griego en Apocalipsis 7:2, para que tengamos en cuenta qué significa gritar muy duro. Mega habla de fuerte, fono de voz, o sea, hablar fuerte. Otro título que dice: diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Este ángel claramente visible hace este anuncio a gran voz dirigido a todas las aves carroñeras. Si usted quiere saber realmente cuáles son todas, Internet lo dice, Internet muestra, usted solamente ponga aves carroñeras y le va a dar todo el listado. Vamos a tratar de aquí de anunciar algunas. En la TLA dice a las aves de rapiña o aves carroñeras. Las aves de rapiña son las que comen la carne de animales o personas muertas. O sea que, mire que si usted analiza el versículo 17, el llamado sea que esas aves se reúnan, se congreguen. Y en el versículo 19 habla de los que se van a reunir para pelear contra Cristo. O sea que nosotros, ¿qué notamos? Como un anuncio por anticipado a las aves de que definitivamente todos ellos van a ser destruidos. ¿Sí me hago entender? La cuestión es que la invitación a las aves es por adelantado, porque tal vez ellos estén convencidos de que van a vencer a Cristo. Imagínense el nivel de ceguera y lo endemoniados que pueden estar esas personas para pretender enfrentarse a Cristo. Entonces, de una vez el Señor les dice a las aves: digan que lo que viene aquí es para ustedes, aquí no me va a salvar nadie. Entonces dice que las aves carroñeras comen animales, carne de animales, personas muertas, y pone como ejemplo al buitre o el zopilote. Ese que es más común de todos, los buitres carroñeros. También creo que ahí entran los cuervos, mucho animal que se alimenta de eso. En este caso, la invitación es para las aves carroñeras, las cuales consumen cadáveres de animales o personas sin haber participado en su caza o muerte. O sea, ellos simplemente esperan que le dejen el banquete listo. Entonces, aquí vamos a ver uno de los animales. No sé si haya más. Estos son los que yo puse aquí. Estos animales carroñeros: alimoche, cuervo, buitre leonado, águila real, buitre negro, urraca, milano negro,
grajilla, corneja, milano real. Se dice que estos son los más carroñeros y los que más les gusta comer cadáveres de animales y de personas. Tengamos en cuenta que dice todas, o sea, a nivel mundial y su derivación de cada especie. Todas las aves carroñeras del mundo van a estar esperando la mortandad a nivel mundial. Todas las personas del mundo que no creyeron en Cristo van a estar aquí, dispuestas para las aves carroñeras. El título dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es el llamado a las aves carroñeras de todo el mundo y de toda especie. Es para que participen de la gran cena de Dios, lo cual nos habla de la gran matanza que va a haber en Armagedón. O sea, la gran cena para aves carroñeras. La gran cantidad de ¿qué? De cadáveres de hombres, de los cuales van a disfrutar las aves carroñeras. Habla de un escenario dantesco, que quiere decir espantoso, impresionante, que causa horror. Yo creo que debe ser un horror jamás visto, pues, que describe el campo de batalla después de la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Entonces hasta ahí lo veríamos como una pelea, mejor dicho, sangrienta. Eso, volvieron espada para aquí y para allá. Ya vamos a darnos cuenta. Yo coloqué aquí: no confundir esta gran cena de Dios con la cena de las bodas del Cordero, porque no falta que confunda. Los efectos son contrarios. Uno es para los amigos, las bodas del Cordero, y otra para los enemigos, la cena de los buitres carroñeros. Versículos para esto sería Mateo 24, el 27 al 28, Ezequiel 39, del 17 al 20, Isaías 10, 27, Isaías 56, 9, Jeremías 12, 9, Apocalipsis 19, 21. El versículo 18 nos muestra que la victoria es total y a nivel universal. Porque si está hablando de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes, de libres, de esclavos, pequeños y grandes, está hablando de todos. Esto va a ser una victoria total, universal, no va a faltar ninguno. O sea, cuando dice no va a faltar ninguno, es que ninguno de los enemigos de Cristo, ninguno de los que prefirieron las tinieblas, va a faltar a esta invitación, entre comillas. Todas las fuerzas del mal han sido derrocadas y destruidas. Allí en ese versículo lo dice. Todos los malos son incluidos en este castigo de Dios. Todos los moradores de la tierra, sin importar nivel, posición o estrato. Por eso habla de libres, esclavos, pequeños, grandes. No importa el nivel de nada, no importa el título, no importa que sea el más poderoso, no. Apocalipsis 6:15 y Apocalipsis 13:16. Alguien, pongo aquí yo, y el nombre, pues soy malito para pronunciar en inglés, pero dice Newell, o sea, Newell, creo que sería allí. Este personaje señala 4 diferentes tipos de escenas descritas en la Biblia. La primera, la cena de salvación. Lucas 14, del 16 al 24. De pronto leamos para que nos identifiquemos más con lo que estamos leyendo. Aquí habla la parábola de la gran cena. Vamos a leer un pedazo nada más. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. O sea, los que despreciaron la invitación a la cena de Dios no van a estar allí. Entonces, esa es la cena de salvación. Segundo, la cena del Señor, recordatorio de su sacrificio. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Esa es la del recordatorio de su sacrificio, ya sabemos cuál es, la que se hace a nivel congregacional. Del 23 al 26 habla de institución de la cena del Señor.
y habla de que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y también después tomó el vino. Esta copa es el nuevo pacto, habla de la sangre, de lo que había que hacer, de beberla en memoria de Él, y habla de que se anuncia la muerte del Señor cuando se hace esta cena, del recordatorio de su sacrificio, que no se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Esa sería la segunda cena. Son 4, vamos con la tercera, la cena de las bodas del Cordero, que fue lo que tratamos antes de la segunda venida de Cristo, pues para no leerla, eso está en Apocalipsis 19, del 7 al 10. Y esta última, que es la gran cena de Dios, de Apocalipsis 19, del 17 al 18, donde los participantes de esta gran cena van a ser todas las aves carroñeras a nivel mundial. Entonces en sus escritos dice: si tú rechazas la primera, óigalo bien, esto es importante entenderlo, si tú rechazas la primera cena, ¿cuál fue? La de salvación, la segunda cena no significará nada para ti, la del sacrificio de Cristo. Entonces no estarás presente en la tercera cena, las bodas del Cordero, pero estarás presente en la cuarta cena. Tremendo esto, ¿yo? Si usted rechaza la primera, si la segunda no le significa nada, usted no estará en las bodas del Cordero, sino en la cena de las aves carroñeras, siendo usted comido por los animales después de haber sido muerto. Todos llegan a asistir al menos a una de estas cenas, todos. Pero unos comerán y otros serán comidos en las cenas. Unos comerán. ¿Cuáles son los que comerán? Las 2 primeras. Hasta la tercera, pero de acuerdo si creyó o no creyó. Pero en la cuarta participarán todos los que no creyeron. Todos comerán en esa cena. Finalmente, estos 2 versículos 17 y 18 que estamos tratando nos anticipa la victoria de Cristo sobre los que se van a reunir a guerrear contra Él en el versículo 19. Lo que les dije ahora, esto es un anuncio anticipado, hemos dicho de una vez a las aves: vengan, que lo que va a pasar aquí, esto es para ustedes. Como quien dice, aquí no va a quedar nadie vivo, alístense para que coman. Carnes, del griego sars, como despojada de la piel, como alimento, el cuerpo, como opuesto al alma o espíritu, como símbolo de lo externo, naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y pasiones, ser humano, carnal, naturaleza, sangre. Entonces, para que nos vamos dando cuenta cuando habla de carnes literales y en cierta manera el hombre carnal y pecador también. Nos habla de todo ser humano no nacido de nuevo. O sea que las carnes que van a comer aquí son los que no nacieron de nuevo porque no pusieron su fe en Jesucristo, no quisieron nada con la luz, lo despreciaron, lo desecharon, no quisieron nada. No solamente los que dijeron crucifíquenlo, no, sino los que hasta el último momento no van a aceptar. Versículos 19 al 21. Yo lo iba a dar hasta el 19, pero pues creo que no es mucho lo que hay que hablar porque hace referencia a la condenación de la bestia y el falso profeta. Vamos al 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Algunos han titulado estos versículos así: la bestia y el falso profeta son apresados, o la guerra y la victoria de Cristo Jesús. En la Scofield que estamos estudiando dice: condenación de la bestia, al falso profeta, de reyes y ejércitos. Podríamos decir que este es el fin del ministerio de maldad del diablo con sus líderes y servidores. Cuando hablamos del ministerio de maldad, también estamos haciendo referencia al misterio de la iniquidad, donde está toda la maldad al descubierto. Entremos en el 19. En el versículo 19 dice: aquí vemos todas las fuerzas del mal alistadas para la batalla. Esa es la batalla de Armagedón. Será la más sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra bajo la dirección del anticristo, allá en el valle del Megiddo, allá en Israel. Apocalipsis 16 del 13 al 16.
que es donde ya nosotros sabemos que se reunieron, que dice paréntesis de Armagedón, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí estaban reunidos todos los seguidores del anticristo, todos esperando para supuestamente vencer a Cristo. Los muy optimistas, oiga bien, supuestamente se habían reunido para pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, optimistas y medio de ello, y contra su ejército, como lo dice el versículo 14, los ejércitos celestiales. Aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas, fueron como nada en la presencia de Cristo, fueron como nada. Apocalipsis 19, versículos 18, versículos del 20 al 21, y Daniel 2, versículos 35 y 44. Fueron como nada en la presencia de Cristo. Eso es entendible. Un comentario aquí de Granero, teólogo y pastor. Juan no dice nada sobre una batalla. Esto es enteramente un asunto de un solo bando. Es más, un simple acto de juicio que una guerra en sí. Óigalo bien. La realidad de esto es que aquí no sucede una masacre de guerra, de batalla, como vemos esas películas templarias donde todos a caballo, no. En vez de haber una guerra como nosotros podemos imaginárnoslo humanamente, simplemente ahí Dios permite que se reúnan todos para que venga Cristo y dé juicio, un juicio instantáneo. Habla de que fueron como nada en la presencia de Cristo. Póngale cuidado a esto. La batalla de Armagedón, la risa de Dios, óigalo bien, es contra el clímax de la arrogancia del hombre. O sea, la arrogancia era tal que ellos pensaron que porque eran muchos iban a poder con Cristo. Dice para guerrear, del griego pelomai, y dice hacer bullicio. O sea, se reunieron ahí multitud a ganar de bulla de muchos. Eso es muy común hoy en día, ver personas que no son sino bulla. Y aquí estaban reunidos todos los bullosos a nivel mundial, todos los que no querían nada con Cristo. Un comentarista de apellido Newell dice: esta es la locura incurable del pecado, el cual hace guerra a pesar de derrota tras derrota en contra de un Dios santo. Oiga bien, la locura incurable del pecado. Ellos van a hacer guerra, aunque ya han sido derrotados y derrotados, piensan que van a enfrentar a un Dios santo. Dale cuidado a lo que estamos hablando, porque esto no es una guerra literal de una masacre, sino de juicio. Este versículo nos muestra la lógica constante de la guerra del hombre en contra de Dios desde su caída. ¿Cuándo ha ganado esa guerra el hombre contra Dios? Para muestra, Dios vino a la tierra y el hombre le asesinó. Los versículos 20 y 21 nos muestran que no me dio la descripción de ninguna batalla. Póngale cuidado. Vamos a ver esto de una vez, porque ¿cuál es la idea de esta batalla de Armagedón? Yo me encontré con un caso de que yo quise entender a alguien de que esto no era una guerra literal, de que esto no era que se... No he dicho, uno cuando se habla de una guerra y el nombre Armagedón, porque se lo han puesto hasta películas, se imagina que va a suceder, pero mejor dicho, lo que está pasando en Israel hoy, se diría uno en cuanto a guerra, no es nada comparado con la de Armagedón. Pero estamos hablando de que esto no va a ser una guerra como la pensamos nosotros. Va a venir es un juicio inmediato. Ya lo vamos a dejar clarito aquí. Versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Dónde está el combate ahí? Por ningún lado. Sigamos viendo aquí. El fin total del anticristo y el falso profeta lanzados vivos al infierno.
¿Esto qué es? Juicio. Mateo 25, 41, Daniel 7, 11, Daniel 11, 45. El capítulo 13, óigalo bien, lo que vimos nosotros ya en Apocalipsis, nos habla de la actividad de estas dos bestias, pero llegó el freno total de su actividad, destruidos por completo. Lea el capítulo 13 en Apocalipsis y ahí se dará cuenta. Aquí se va a dar el final. O sea, va a ser cortado de una vez por todas. Hemos dicho, hasta aquí llegó el anticristo y el falso profeta. Pero usted no encuentra de que dice que los cogieron y y por aquí, por allá, no. Juicio, de una vez para el infierno. Ya no más. Versículo 21. Y los demás, óigalo bien, ¿cuáles son los demás? Estos que dice aquí, carnes de reyes, capitanes, carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Todos los incrédulos, todos los que no aceptaron a Cristo. Todos los que no nacieron de nuevo, todos los impíos. Y los demás, toda esta gente eran las que seguían al anticristo y escuchaban al falso profeta. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vuelve y nombra a las aves, de la que dice el versículo 17. La espada que salía de su boca, acuérdese que vimos cuál es la espada. Espada que salía de su boca, juicio, ya lo veremos. El mismo evangelio que es poder de Dios para salvación, aquí será para juicio y destrucción. El evangelio, palabras de juicio y destrucción, palabras, no espadas literales. La espada que sale de su boca, la espada que sale de su boca es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Es entendible. ¿Para qué? Para juicio y destrucción. Los necesito a todos reunidos porque de una vez hasta aquí. Se les acabó el jueguito, no más. ¿Pero qué? Juicio, no guerra como lo pensamos. Los venció con su palabra, óigalo bien, con su palabra, sin que mediara batalla alguna. Sorpresa, ¿no? Créalo que mucha gente analiza esta batalla de Armagedón como que se reunieron. Sí, va a ser en el Valle del Megido, va a ser en ese lugar, porque si usted analiza, eso es un valle grandísimo. Ahí van a estar todos reunidos, ahí los va a tener todos ellos convencidos y optimistas de que van a vencer a Cristo. ¿Y qué va a hacer Él? Con su palabra, palabra de juicio y destrucción. Esa misma palabra que creó todo va a destruir todo. ¿Cómo la ve? Sin que mediare batalla alguna. De la misma manera que había hablado a la higuera y ésta se secó. ¿Cómo la ve? Ese ejemplo es buenísimo. Así como le dijo a la higuera le declaró juicio, ella se secó. O que habló a los violentos vientos y encrespadas olas que se levantaron en el mar y éstas se apaciguaron. El poder de sus palabras. O que habló a la legión de demonios que habitaban en el Gadareno y tuvieron que huir al instante. Le pegó a los demonios, le pegó al Gadareno, no. Sal fuera, su palabra, al instante. O lo que habló a los soldados que fueron a prenderle y todos tuvieron que retroceder cayendo a tierra. Del mismo modo Cristo dará su sentencia y todos los ejércitos serán destruidos en un momento. Sentencia, los va a reunir para juicio inmediato, sin mediar espadas literales o violencia de sangre por heridas. ¿Sí me hago entender? Yo espero que eso esté quedando claro, porque no es una guerra literal donde va a haber explosiones y tecnología, porque yo había caído en eso y decía, ¿cómo irá a hacer eso? Todos reunidos, ¿cómo se irá a hacer la pelea? Pero imagínense, todos contra uno, y estamos hablando de uno que es Dios. ¿Quién va a poder? Muy optimistas. Apocalipsis 19:15, Hebreos 4:12, Efesios 6:17, Isaías 11:4, Apocalipsis 1:16. Esto nos recuerda a Jesucristo ante la tentación. ¿Cómo venció?
Esto está en Mateo 4, versículos 4, 7 y 10. ¿Cómo venció la tentación? ¿Por qué nos recuerda? Porque solamente escrito está. La palabra, el poder de la palabra. Como aquel hombre que dijo, solamente di tu palabra. No necesitas que vayas allá, di tu palabra y ella sanará. También nos recuerda a Miguel contendiendo con el diablo en Judas 9. Miguel contendiendo contra el diablo también es una cosa que se maneja muy literalmente en cuanto a que se agarraron y no, esto tiene que ser una pelea tremenda porque Miguel era el duro de los ángeles y al diablo esto y lo otro. No. ¿Cómo contendió Miguel contra el diablo? El Señor te reprenda. Palabra. Finalmente, lo que nos dice este versículo es que el juez omnipotente con su boca dicta su sentencia de muerte y es ejecutada inmediatamente. Apenas dictó sentencia, apenas dijo la palabra, todos quedaron fulminados. Allí fue donde vinieron las aves carroñeras. Más claro para dónde. Tremendo esto porque muchas veces uno ha estado equivocado en cuanto a este tipo de enfrentamientos. Y vemos películas donde se utiliza la palabra Armagedón como para hablar de algo violento, de una guerra muy poderosa. Y mire la guerra que se está hablando aquí. El poder de la palabra y la palabra dicha por el mismo Dios. Entonces vuelvo y les leo este pedazo para que quede claro. Finalmente lo que nos dice este versículo es que el juez omnipotente con su boca dictará su sentencia de muerte y esta será ejecutada inmediatamente. Entonces llegan todos los ejércitos del mundo y las aves carroñeras esperando también porque fueron invitadas y llega el Señor y Él no llega a, ¿cómo decirlo? No llega a apantallarse ni a darle vueltas al asunto. Él simplemente, como ya sabe lo que hay en los corazones de ellos y saben que definitivamente están más perdidos y que simplemente tin, juicio, sentencia, no hay otra manera. Como cuando habló Dios en Génesis 1:3. Génesis 1:3, podemos leerlo. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. Simplemente dijo, y todo fue. El resultado de su sentencia, sus cuerpos quedan tendidos en el campo de batalla sin ninguna dignidad. Todo su jactancioso orgullo con el que se rebelaron contra Dios queda en nada, en comida para todas las aves carroñeras. Ese fue el resultado de Armagedón. Sorprendente, a mí me deja sorprendido porque uno piensa que es que se va a armar. De hecho, le ha metido eso mucho Hollywood, mucha película, y no nos alcanzamos a imaginar que él simplemente llegó y tenga una palabra y desaparecieron. Y entonces ahí sí entraron las aves carroñeras, ahí ya les quedó la escena. ¿Cómo quedarían esos animales? Apocalipsis 19, 17 al 18 y Apocalipsis 14 del 9 al 11. Vamos a ver qué título tiene. 14 del 9 al 11. Condenación de los que adoran a la bestia. Ya saben, los seguidores, adoradores son los seguidores. La condenación que vino sobre ellos. Entonces pues aquí yo iba a hacerlo hasta el versículo 19, pero realmente el 20 y el 21 está conectado con eso, porque el 20 y el 21 nos muestra el tipo de guerra que realmente sucedió en Armagedón. Simplemente lo que vino Jesús al mundo en este momento donde está congregado todos los ejércitos y toda la gente que no creyó en Cristo, solamente vino a dar sentencia. Juicio sobre la bestia, el falso profeta, y juicio sobre los demás, todos los que estaban con ellos, todos los del mundo. De eso se trata. Entonces sí creo que había que conectarlos porque yo iba a dejar el 20 y el 21 para hacerlo aparte, pero
es claro que viene conectado con lo otro para hablar de lo del versículo 18 y 19. Y hasta ahí le llegó al anticristo y al falso profeta y a todos los que lo seguían. Ese es el final de todo esto. Después, ¿qué viene? Que para la próxima enseñanza entramos al capítulo 20 y arranca con Satanás atado en el abismo durante la era del reino. O sea que viene el reino milenial. Aquí ya no hay falso profeta, aquí ya no hay Babilonia, ya no hay anticristo, ya los malvados han sido destruidos. Entonces, aquí quedamos y ya para la próxima entramos al capítulo 20. Muchas gracias, Dios les bendiga.